Ok. Bueno, ok, listo. Vamos a dar inicio entonces a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, 19 de mayo, con la ficha 3070416 de coordinación de procesos logísticos. Para el día de hoy, pues esta sesión se realiza con el objetivo de explicar las actividades que se tienen para la actividad número 8 y en esta pues vamos a hablar un poco lo relacionado con generar hábitos de vida saludable. Entonces, bueno, se nos conectó Jessica. Bienvenida, Jessica. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Ya apenas acabamos de iniciar, ¿listo? Entonces, les estaba explicando a Camilo que para esta sesión vamos a trabajar dos evidencias que se tienen en esta actividad de proyecto número 8. Entonces, les voy a compartir, voy a empezar acá compartiendo pantalla. Para que miremos. Vamos a mirar primero el cronograma. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, doctora. Ok. Sí, señora. Entonces, como les decía, la competencia que vamos a desarrollar con estas dos evidencias es generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales. Para esta competencia son 4 evidencias las que están propuestas en la guía de aprendizaje, pero realmente vamos a desarrollar solo 2 evidencias que son y que dan inicio el día de hoy, 19 de mayo, que son esta que tenemos acá, que es la infografía de estilos de vida saludable, y esta otra, que es la de folleto de las lesiones más comunes en el trabajo o en vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Entonces, el día de hoy vamos a dar explicación a estas dos evidencias. Como les decía, inician hoy 19 de mayo, están hasta el 10 de junio. Pues la segunda está hasta el 10 de junio, la primera está hasta el 6 de junio, pero pues ustedes saben que siempre damos un placito un poquito más, pero la idea es que las vayamos haciendo en los tiempos establecidos en el cronograma para que no se nos vayan acumulando con otras evidencias. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero, voy a empezar como dando explicación un poco del tema que está relacionado con las dos evidencias. Al final les explico cuál es el material que debemos leer, ¿cierto? De la plataforma y finalmente, pues lo que hacemos es dar explicación a cómo se deben desarrollar estas dos evidencias, ¿listo? Como el paso a paso de cómo desarrollarlas. Entonces, es importante, y lo que vamos a hablar es sobre generar hábitos o estilos de vida saludables, ¿sí? Entonces, esto se relaciona no solamente con lo que comemos, cómo nos alimentamos, sino también con todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, ¿cierto? Con nuestro organismo. Por eso, pues, el tema que vamos a tratar hoy se llama nutrición e higiene y está relacionado un poco también con esa parte de ergonomía en el trabajo, ¿sí? Porque, pues, la mayor parte del tiempo si estamos trabajando, pues estamos es en nuestro lugar de trabajo. Los que trabajamos desde casa, que en este caso es una formación virtual, pues debemos procurar que el lugar de trabajo, que es mi casa, cumpla con todas esas normas y que la postura, la silla, la mesa, todo sea correcto y sea adecuado para yo poder tener un buen funcionamiento de mi cuerpo, ¿sí? Y aparte de esa higiene postural o de esa ergonomía, también la alimentación o el estilo de vida que yo tengo, ¿sí? Entonces el objetivo es como conocer un poco cómo se transforma todos esos alimentos que nosotros consumimos para darnos esa energía que nosotros requerimos en todo momento, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá. La Organización Mundial de la Salud habla o define a la salud como un estado completo de bienestar, tanto físico, mental como social, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de salud integral, hace referencia a estos 3 elementos, que físicamente, ¿sí? Mi cuerpo esté bien, funcione bien, tenga una alimentación adecuada, el descanso adecuado para yo sentirme físicamente bien, ¿sí? También es importante la parte mental. ¿Por qué?
porque todos estos pensamientos, todo lo que nosotros elaboramos en el día a día, las emociones, los sentimientos, bueno, todo lo que nosotros vamos empezando a experimentar, pues también va a hacer que nos sintamos o bien o mal, ¿sí? Y muchas veces relacionamos la parte física con la parte mental. Si yo tengo una enfermedad, pues anímicamente puedo también deteriorarme, ¿sí? O al contrario, si tengo muchos problemas a nivel personal, emocional, eso va a afectar también mi salud física. Entonces, miremos que van como conectadas, por eso los tres círculos se unen, ¿cierto? Y la parte social, pues también es fundamental, ¿no? Así nosotros digamos, no, no me gusta relacionarme con los demás, no quiero, pero por ejemplo, la sociedad en la que nosotros estamos, y vamos a hablar de vínculos sociales, la familia es una comunidad, es un vínculo social, ¿sí? Los compañeros de trabajo, las personas con las que me relaciono. Entonces, por ello es tan importante que incluso en las empresas o en el trabajo se procure tener un buen clima laboral, ¿sí? Que las relaciones que tengamos con los compañeros sean relaciones sanas, relaciones adecuadas, sean relaciones productivas y cálidas, que sean relaciones que contribuyan a ese bienestar, ¿no? Entonces las tres van muy relacionadas y el objetivo pues es que en las tres nos evaluemos, miremos cómo estamos y qué podemos hacer para mejorar. ¿Listo? Pasando acá. Nos habla también de unos pilares o como de unas columnas que son fundamentales para nosotros poder tener unos hábitos de vida saludables, ¿sí? ¿Qué son hábitos saludables? Son unos conductas o unos comportamientos que yo asumo, ¿cierto? Es decisión personal, que yo decido asumir como algo propio en mi vida, que yo voy adquiriendo, que voy desarrollando y que se va haciendo de manera cotidiana, ¿sí? Por eso se convierte en un hábito, porque lo repito y lo estoy haciendo tantas veces que ya lo hago de una manera ya mecánica, ¿no? No tengo que pensar, bueno, ustedes, por ejemplo, cuando se levantan no piensan, bueno, me tengo que cepillar los dientes, voy a sacar el cepillo, primero acá hacia arriba, hacia abajo. Bueno, no, ya lo hacemos de una manera tan automática, ¿cierto? Ya estamos tan mecanizados que lo hacemos como un hábito, ya se nos convierte en un hábito y sabemos que después del desayuno, que cuando me levanto, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena y cuando me voy a dormir, ya lo hacemos, ¿cierto? Tenemos eso adquirido como un hábito. Por eso cuando los niños están pequeños, pues los padres son los que tienen que empezar a fomentar y a desarrollar ese hábito. ¿Cómo? Empezando a decirles, repita esto, haga aquello, vaya, cepilla, ya se cepilló. Entonces hasta que el niño aprende y ya lo adquiere como una conducta propia, ¿cierto? Entonces, esos hábitos yo debo empezar a entender cuáles son los que debo desarrollar para que mi estilo de vida se convierta en un estilo de vida saludable y pueda ayudarme, ¿cierto? Y contribuir a que pues tenga una salud integral, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior. Entonces, el primero es la alimentación, ¿cierto? El descanso, la actividad física, el entorno laboral y la actividad social. Estos, digamos que son como los elementos que componen lo que yo soy como persona, el ser humano, ¿cierto? ¿Una persona sin alimentación puede vivir? No, ¿cierto? Y cuando hablamos de alimentación incluye todo, tanto las comidas sólidas como líquidas, ¿no? Y una persona, por ejemplo, cuando muestran esos documentales que las personas se pierden en un lugar, la ración, se van a acampar o se van a algún lugar y se pierden y ya consumen todos los alimentos que llevaban como ración, empieza el cuerpo a sostenerse de lo que tiene internamente, hasta que se agota todo lo que tiene ese cuerpo y que empieza un deterioro, ¿sí? Porque la persona no está alimentándose, no está tomando líquido, entonces su cuerpo empieza a deteriorarse hasta que finalmente, ¿qué pasa? Pues muere, ¿cierto? Entonces la alimentación es fundamental. El descanso, ¿cierto? Bueno, ya hablamos que la alimentación es como un combustible, ¿sí? Que me va dando a mí la energía, que me va dando como el carro cuando necesita la gasolina, ¿cierto? Para poder funcionar, porque si no tiene, a menos, y los eléctricos, pues, ¿qué necesitan? Conectarse a la corriente para poder, ¿qué? Funcionar. La alimentación se convierte en eso para nosotros, pero no solo de alimentación, ¿cierto? Vive el hombre, que es fundamental, también necesitamos, ¿qué? Descanso, ¿cierto? Es la forma como el cuerpo, nuestro sistema se empieza a, ¿qué? A recuperar.
recuperar. Si yo, por ejemplo, me alimento bien, ¿cierto? Hago actividad física, tengo un entorno saludable a nivel laboral, buena actividad social, pero no duermo lo suficiente, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Se va a deteriorar también, ¿sí? Entonces miren que cada una de ellas es tan importante y cada una de ellas cumple un rol importante, funcional, fundamental en la vida del ser humano. Entonces, si yo no descanso las horas adecuadas, ¿cierto? Para algunos pueden ser 6, para algunos 7, para algunas personas con 4 horas que duerma se repone, ¿sí? Eso depende del organismo de cada persona, pero es importante que sí haya un descanso para que el cuerpo se recargue, algo así como que volvamos otra vez. Ese dormir o ese descanso es como si usted se conectara a la corriente, cuando el celular se le apaga, usted lo conecta para que él, ¿cierto? Y mientras usted lo conecta, pues lo tiene apagado, lo tiene en modo avión. Bueno, no sé cómo lo colocamos, pero debe estar así, porque si yo lo tengo conectado, pero sigo hablando por él, pues nunca se va a cargar, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Es importante previo a ese descanso adquirir unos hábitos para poder tener un descanso placentero. Por ejemplo, desconectarnos de los aparatos electrónicos al menos mínimo 1 hora antes de empezar a descansar, a dormir, ¿sí? Y bueno, ciertas cosas que a veces nosotros hacemos y lo que ocasiona es que el cuerpo no se desconecte, ¿sí? No dormir con aparatos electrónicos cerca, bueno, una cantidad de situaciones que lo que hacen es que durmamos, pero no descansemos, ¿sí? La actividad física también es importante, ¿sí? No solamente decir, sí, es que yo camino de aquí al trabajo, son 15 minutos caminando y esa es toda mi actividad física, ¿sí? Sino que también nos refiere a que sea un ejercicio que usted planifique, que sea estructurado según sus condiciones físicas. ¿Qué sería lo recomendable? Hay que tener en cuenta la edad, ¿cierto? El peso, la talla, bueno, toda una cantidad de condiciones, sus enfermedades, tiene antecedentes, bueno, todo esto para poder saber qué tipo de actividad es la recomendable. No se trata de ir al gimnasio, de correr 2, 3 horas o ir en bicicleta y ya hice toda la actividad física que necesitaba, sino qué es lo recomendable y lo aconsejable según su cuerpo, su organismo, lo que usted necesita. El entorno laboral, pues, hace parte de ese lugar seguro que se supone debo tener, ¿sí? Lo que les hablaba ahora al inicio, que mi silla sea la correcta, que haya una buena iluminación, que haya una correcta ventilación, que la mesa sea proporcional a mi estatura, a mi cuerpo, que tenga las medidas necesarias y recomendadas, ¿sí? Que todos los elementos que hacen parte de ese trabajo que yo estoy haciendo cumplan con esas normas de seguridad y garanticen mi calidad de vida, ¿sí? Porque, como les decía, en el trabajo pasamos una gran parte del tiempo, ¿sí? Entonces, que esa parte del tiempo yo tenga ese entorno laboral seguro y que cumpla con esas condiciones de ergonomía. Muchas veces, ¿qué pasa en las empresas? Nos garantizan las condiciones, ¿cierto? Nos garantizan la silla adecuada, el computador como debe ser, los elementos de protección personal, pero el trabajador dice, ay, no, qué pereza, esa silla es súper incómoda, a mí más bien tráiganme la silla chueca que tengo desde hace 5 años, que en esa sí me siento bien y en esa estoy muy cómodo, pero esa no cumple con las normas de seguridad y lo que hace es afectar, por ejemplo, la columna, la postura de la persona que está sentada. Entonces, a veces no es ni siquiera culpa de la empresa, sino falta de conciencia, ¿cierto? De nosotros mismos de adquirir esos hábitos en el trabajo, de realizar las pausas activas como deben ser, ¿cierto? De manera correcta, de manera adecuada, haciendo los ejercicios, no usando la pausa como para irme a comer 5 empanadas a la panadería, no, sino hacer el ejercicio, levantarme de la silla, estirarme, que mis ojos dejen de tener contacto con la pantalla, mirar a otro lado, abrir, cerrar, bueno, todos estos ejercicios que nos recomiendan hacer en el trabajo y que pues obviamente van a garantizar que mi salud a nivel laboral pues sea correcta y sea adecuada, ¿sí? Y la actividad social, por último, que tengamos esa red de apoyo, ¿cierto? Por eso aquí en la imagen aparece como una red
y es importante que nosotros tengamos esos vínculos sociales, ¿no? Que no se limiten solamente a la familia, sino también interacciones que tengamos en otros grupos, grupos a los que pertenezcamos, grupos en donde yo sienta que puedo contribuir, que otros me contribuyen, ¿cierto? Y que faciliten de pronto como esa interacción con otras personas y también obviamente con el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué hago yo en ese cuidado y en esa protección con el entorno? ¿Sí? ¿Aporto, lo cuido o al contrario, no tengo conciencia, lo destruyo, acabo con lo poco que queda? Entonces miren que todos estos, sí, el último, uno no es más importante que el otro, ni uno, digamos, ay, si tengo este, pues los otros no importa, ¿cierto? No son necesarios. Con que yo tenga alimento y descanso, lo otro no me importa, ¿sí? No, cada uno de ellos va a contribuir a que yo tenga un hábito, un estilo de vida saludable, una salud integral, ¿sí? Entonces la idea es que vayamos evaluando cómo estoy yo en cada uno de estos, si realmente estoy teniendo el descanso adecuado, la alimentación correcta, mi entorno laboral me garantiza y yo me apropio de lo que me está garantizando ese entorno laboral, qué tanta actividad física, con qué frecuencia, ¿sí? Qué tanta actividad social tengo, con qué frecuencia, ¿listo? Bueno. Dentro de la parte de alimentación, ¿cierto? Que es lo que nos concierne, digamos que en la primera evidencia se va a hacer mucho énfasis a todo lo que tiene que ver con esos alimentos que nosotros consumimos y cómo esos alimentos, porque no es lo mismo alimentarme, ¿cierto? Que nutrirme. Entonces hay que tener pues como clara cuál es la diferencia entre lo uno y entre lo otro, ¿cierto? La alimentación es todo lo que entra a mi cuerpo, ¿sí? Y la nutrición es cómo ese alimento que entró, mi cuerpo empieza ¿qué? A procesarlo, ¿no? Entonces, por ello es tan importante que nosotros tengamos en cuenta qué estoy ingiriendo, ¿cierto? ¿Qué alimentación estoy entrando a mi cuerpo? Porque de esta manera lo que entra va a tener un procesamiento adecuado y se va a ir para cada partecita de mi cuerpo a hacer que mi cuerpo funcione de manera correcta o de manera adecuada, ¿sí? Dentro del material que ustedes van a leer está la pirámide de la alimentación y en esa pirámide alimentaria el objetivo es que ustedes sean conscientes de que no hay alimentos buenos, malos, sino es la cantidad en que yo los ingiero, ¿sí? Hay personas que dicen no, helados no se puede, comida chatarra cero, solo comida saludable, pero hay cosas que usted sí puede consumir dependiendo de su organismo, de sus antecedentes, ¿cierto? En cuanto a enfermedades y de la cantidad que usted esté ingiriendo. Entonces, si usted me dice, yo desayuno hamburguesa, almuerzo un sándwich y en la cena es un perro caliente, ¿cuántas calorías ha ingerido ahí? ¿Cierto? Entonces, es saber qué debo comer, cómo lo debo comer y dentro del material que está hay como unos índices de qué me proporciona, cuántas calorías me proporciona cada alimento, ¿sí? Yo no puedo tampoco sostenerme en decir, no, yo solo como frutas, frutas y verduras, ¿no? También necesitamos calcio, necesitamos proteínas, ¿sí? Entonces todo hace parte, porque cada una va a contribuir a algo diferente en mi cuerpo. Entonces, debo saber qué tolero, qué no tolero, qué puedo comer, qué me hace daño, qué no me hace daño, ¿sí? Porque hay personas que desarrollan ciertas alergias frente a algunos alimentos, entonces yo debo conocer mi cuerpo y saber qué como, qué debo comer y qué no debo comer, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos muy claro estos procesos que se hacen. Bueno, dentro de todo lo que nosotros ingerimos, hay algo que se llama las calorías, ¿no? Y es algo a lo que a veces de pronto digamos que le tenemos un poco de miedo, ¿no? Esto tiene mucha caloría y realmente me va a hacer daño, ¿sí? Entonces, hay alimentos y por eso les decía que hay unas medidas específicas sobre qué alimento, cuántas calorías me puede producir, ¿sí? Y esto depende también mucho de la edad de la persona. No es lo mismo los nutrientes que ingiera un niño, un adolescente o una persona adulta. No es lo mismo, hablemos de adolescentes, uno que hace mucha actividad física
a uno que no la hace con tanta frecuencia, ¿sí? Porque requiere de más, va a quemar más calorías. Entonces, ¿qué requiere? Tener una fuente calórica pues alta para poder, ¿cierto? Procesarla. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta qué tanto estamos nosotros, ¿cierto? Ingiriendo para poder convertir esas calorías en esa energía que necesitamos para poder movilizarnos, para poder que nuestro cuerpo funcione correctamente, funcione adecuadamente, ¿sí? Y que pues estemos bien. El gasto calórico, cuando hablamos de ese gasto calórico, ¿cierto? Todos los nutrientes que nosotros ingerimos se van a convertir en energía y se van a distribuir de tres formas, ¿sí? Una es la energía que nuestros órganos vitales necesitan para poder funcionar bien, ¿cierto? El páncreas, el hígado, el corazón, los riñones, bueno, todo lo requiere para poder funcionar de manera correcta y de manera adecuada. Otro se va en la parte digestiva, ¿cierto? Procesando todos esos alimentos y otra parte de esa caloría, de esos nutrientes que se convierten en calorías, pues van a permitir que yo pueda mover, tener ese combustible muscular, como lo dice ahí, sí, poder hacer la actividad física. Por eso muchas veces cuando la gente no se alimenta bien, dice, ay, no, me siento cansado, me siento agotado, no, no soy capaz ni de levantar eso, porque muchas veces no consume lo suficiente para poder realizar la actividad que desempeña, ¿sí? No es lo mismo una persona que de pronto está sentada en el escritorio todo el día, ¿sí? Haciendo labores en donde no va a tener mucho movimiento a una persona que sube, baja cajas, que sube al 10.º piso, baja, bueno, que hace otro tipo de actividad. Entonces aquí es importante tener en cuenta la labor que desempeño, qué hago y qué tanto yo necesito. Por eso si consumo demasiado, ¿cierto? Mucha alimentación que tiene mucho gas, mucha caloría y el gasto calórico no es representativo, pues, ¿qué va a pasar con todos esos nutrientes? Pues se van a empezar a acumular, ¿cierto? En lugares en donde no queremos que se acumulen. Bueno. Bueno, aquí yo creo que me adelanté un poquito con esta parte y por eso es que nosotros debemos tratar, ¿cierto? Procurar de que haya una dieta que sea balanceada, ¿sí? Que lo que ingiero garantice lo que voy a consumir en energía, ¿sí? Porque si consumo más y no la gasto, pues ¿qué va a pasar? El cuerpo va a empezar como a ver un poquito de eso, de esos resultados. ¿Y cómo va a ser? Pues nos vamos a poner un poco en sobrepeso, ¿cierto? Algunos órganos no van a funcionar tampoco bien porque tienen exceso de calorías, que no se están quemando como debe ser, entonces empieza un desequilibrio en nuestro organismo. Entonces la idea es que la balanza esté equilibrada. Bueno, otro elemento fundamental dentro de todo esto de alimentación es el agua, ¿sí? Nosotros a veces decimos, "Uf, agua". Hay gente o hay personas que dicen, a mí denme cualquier líquido menos agua, que eso no sabía nada, ¿es cierto? Y dicen, eso no tiene ningún sabor, eso no significa pues como mucho, eso es insípido, pero el agua garantiza que esos alimentos que yo ingiero se puedan distribuir de manera adecuada en el organismo, ¿sí? Entonces, es algo así como ahí lo dice, ¿cierto? El líquido refrigerante. Entonces, ¿qué hace? Entra en mi alimentación, el líquido que yo ingiero va, ayuda a que todas esas calorías o todos esos nutrientes se vayan distribuyendo por todo mi cuerpecito. Ayuda como a movilizarlos, por así decirlo. Entonces, por ello es tan importante que nosotros sí realmente tomemos líquido, ¿sí? ¿Cuánto es lo recomendable? 2 litros al día. Entonces, ahí todos se preguntarán, bueno, ¿yo cuántos estoy consumiendo? Toca empezar a hacer el ejercicio y mirar cuántos estoy consumiendo. Hoy en día los tarros de agua que venden nos permiten tener una medida, ¿cierto? Y saber cuánto realmente estamos nosotros tomando. Bueno, para nosotros poder tener ese estilo de vida saludable, bueno, vamos a ver acá como una pequeña síntesis de cómo todo lo que nosotros ingerimos se va distribuyendo, ¿cierto? Primero entra, que era lo que hablábamos ahora, la alimentación, el agua, todo lo que entra a mi cuerpo, qué estoy consumiendo, cómo lo estoy consumiendo. El agua es fundamental. Dos, esto se empieza a procesar,
¿sí? Empieza a distribuirse, empieza a ir a los lugares en que mi cuerpo requiere y necesita. Tercero, esto que empieza a digerirse, que empieza pues como a distribuirse, tiene que ser gastado, porque si no, pues los resultados no van a ser los mejores. Entonces, debe haber un gasto calórico. Debo movilizarme, no me puedo estar quieto. ¿Por qué? Por eso nos recomiendan la actividad física. ¿Cómo gasto? Cuando comparto con otras personas, salimos a hacer alguna actividad, caminamos, compartimos. Bueno, todo esto también está conectado, ¿sí? Y por último, pues el resultado que vamos a ver es que va a haber una salud integral tanto física como mental y social, ¿sí? Que es lo que todos buscamos, ¿sí? Entonces, por eso nos dice en la parte de abajo que la nutrición no es un evento solo aislado, ¿sí? O sea, no es solamente coma, 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 sino mire todo el proceso que conlleva, ¿sí? A que se movilice todos esos nutrientes, a que se consuman todos esos nutrientes, todas esas calorías y pueda yo tener un rendimiento físico, mental y social de manera adecuada y de manera correcta. Bueno, bueno, aquí está explicada la primera evidencia, pero entonces vamos a dejar hasta aquí la parte teórica. Ay, que no me lleva acá. Listo aquí. Bueno, ¿cómo vamos? Todo claro. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ir a plataforma. Les voy a compartir ahora acá en plataforma. Primero vamos a ver la guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces decíamos que son dos evidencias las que vamos a presentar. Una que se llama infografía, estilos de vida saludable. Recuerden que en la guía nos aparecen varias evidencias, pero nosotros solamente vamos a desarrollar infografía, ya se las explico, y el folleto de lesiones más comunes en el trabajo y en la vida cotidiana. ¿Listo? Estas dos son las que vamos a desarrollar. A ver, la guía, esta guía si no nos habla de las otras, pero esta ya está organizada. ¿Qué material vamos a estudiar? Este que se llama actividad física y hábitos de vida saludable. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Todos ya sabemos dónde está el material de estudio, ¿cierto? Y este aparece acá, actividad física y hábitos de vida saludable. Lo abrimos, yo ya lo tengo acá abierto y aparecen 4 unidades, ¿sí? Las unidades que nosotros vamos a leer para desarrollar estas dos evidencias es nutrición e higiene y ergonomía, porque son las que están relacionadas con las dos evidencias que vamos a desarrollar. Estas es un material que ustedes pueden tener ahí, sino que estas están relacionadas es con las otras evidencias, una que es un- una matriz y otra que es ay, no recuerdo, bueno, la otra cuál es, pero son evidencias que no vamos a desarrollar, la información la tienen ahí, ustedes la pueden leer lo que quieran, ¿cierto? Pero realmente nos vamos a centrar solamente en estas dos, nutrición e higiene y ergonomía. Entonces, la de nutrición e higiene está relacionada con todo lo que nosotros acabamos de ver, ¿cierto? Con alimentación. Ay, no me quiere abrir. Esperemos, yo vuelvo y la abro acá. Está un poco lento este internet. Entonces, nutrición e higiene, ahora sí. Listo. Entonces nos habla sobre lo que mencionábamos ahora, los hábitos de vida saludable. Estos documentos anexos son muy importantes que los tengamos. Aquí están las recomendaciones de los gastos calóricos, de cuántas calorías trae un alimento. Bueno, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta si queremos de pronto empezar como a tener una alimentación sana y balanceada, ¿cierto? Acá está la pirámide de la alimentación. Hay otro documento que también es muy importante que lo tengamos en cuenta, nos habla acerca del consumo y el gasto calórico, que era lo que mencionábamos ahora, y las calorías, ¿cierto? Mira, acá también está cada alimento que está catalogado, eh, qué nos proporciona, ¿cierto? ¿Qué nos va a proporcionar y cuántas calorías nos va a proporcionar?
En uno de estos documentos en Excel, en PDF, aparece como una recomendación de dieta que podíamos hacer, qué podemos consumir al desayuno, a media mañana, a la hora del almuerzo, media tarde y para la cena o la comida, ¿sí? ¿Qué podríamos consumir? ¿Listo? Esta sería la primera, que es para hacer la infografía de estilos de vida saludable. Acá seguimos. Este sí no lo hacemos. Bueno, yo me devuelvo acá al menú. Entonces les decía que nutrición e higiene, hábitos de vida saludable, conceptos de alimentación y nutrición, y nos pasamos al punto 4, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con ergonomía, higiene postural, que nos va a servir para desarrollar una parte de la primera evidencia, que es la infografía, y también la de folletos, la del folleto, que es la segunda. ¿Listo? Entonces acá vemos todo lo que tiene que ver con ergonomía, qué es ergonomía, cuáles son como las recomendaciones en cuanto a la postura, los ejercicios que nosotros podemos hacer. Y bueno, está también acá un material muy interesante relacionado pues como con estas medidas que nosotros debemos tener. ¿Listo? Entonces este sería el material de estudio. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos con la explicación de la primera evidencia, que es la infografía de estilos saludables. Tengamos en cuenta que una infografía la podemos acá, la guía de aprendizaje nos recomienda algunas páginas en donde las podemos desarrollar, que es Infogram, Canva o Piktochart, ¿sí? Entonces, esas son como algunas. Si ustedes tienen otra, lo pueden hacer. La infografía, importante que tengamos en cuenta que debe tener imágenes, debe ser visualmente, ¿cierto? Como llamativa, agradable, aparte pues de contener la información que requiere para esta primera evidencia. Nos dice que en esa infografía lo que vamos a plasmar son los elementos que nos van a ayudar a tener un estilo de vida saludable, pero se proponen unas preguntas, son 4 preguntas que aparecen en la guía de aprendizaje, y el objetivo es que esa infografía que van a hacer dé respuesta a estas preguntas. ¿Dónde vamos a encontrar esa información? Pues la encontramos en el material de estudio, podemos consultar también por internet, y la idea es que más que colocar la pregunta y dar la respuesta, es que de pronto la infografía misma dé respuesta a estos interrogantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos dice que qué elementos debo tener en cuenta para interpretar las necesidades energéticas diarias de cada persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la edad, el peso, la talla, bueno, todos estos elementos que son diferentes para cada uno de nosotros. Otra pregunta nos dice que cuántas calorías necesita el cuerpo y de qué forma recibe todo este aporte o ese consumo de carbohidratos, en proteínas. Entonces miramos que allí había una tablita que nos decía, ¿cierto? ¿Cuánto puedo yo consumir? ¿Sí? Otro punto que también es importante, aquí ya nos habla un poco de la parte ergonómica, y es cómo sería un puesto de trabajo ergonómico y adecuado para la contextura de cada persona. Aquí ustedes también lo pueden relacionar con su cargo, ¿cierto? Con su perfil profesional, y mirar qué recomendaciones se deberían tener en cuenta. Recuerden que en la segunda parte del material de estudio nos hablaba un poco de ergonomía, cómo debe ser la silla, qué altura, qué nivel, bueno, todo esto. Y por último, ¿qué otros factores pueden incidir en que yo tenga un estilo de vida saludable? Entonces, por ejemplo, que la actividad física, que el vínculo social, que también el consumo de agua, un buen descanso, que fue parte de lo que nosotros también vimos, ¿sí? Entonces, es importante que la infografía, si falta alguna de estas preguntas, o de pronto se me olvida y hablo de todo menos de la de puestos de trabajo, se me olvida mencionar esta última, pues yo les voy a hacer la retroalimentación y les voy a decir que por favor incluyan esta parte que también es importante, ¿sí? Entonces debe dar respuesta a estas 4 preguntas. ¿Listo? Esta sería entonces la primera evidencia, que es infografía. Subimos el documento en PDF, preferiblemente, ¿sí? La imagen la descargan y me la envían al enlace correspondiente. ¿Nos queda clara esta primera 8? ¿Nos queda clara esta primera evidencia? Sí, Hacemos. doctora. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la segunda. La segunda evidencia con el mismo material de estudio.
Y en esta vamos a hacer el folleto, ¿listo? Entonces, un folleto es diferente, digamos que el folleto es como ese plegable cuando nos entregan de pronto en alguna empresa como información, entonces ese que es como un plegable, ¿no? Entonces, en ese folleto, la infografía pues es así más, ¿sí? A lo largo. Entonces, en este folleto, el folleto, pues lo que vamos a colocar o lo que vamos a investigar un poco es sobre cuáles son las lesiones más comunes o frecuentes que se presentan como consecuencia de realizar un trabajo repetitivo o por posturas inadecuadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, espasmo muscular, tendinitis, túnel de carpio o túnel carpiano, ¿sí? Como ciertas enfermedades o ciertas lesiones que se pueden generar como consecuencia de esto. Entonces, las mencionamos, decimos cuáles son esas lesiones, por qué se dan, cómo investigar un poquito sus causas, sus consecuencias, tener claros los síntomas, ¿sí? Como un poco de cómo identifico que a mí me está dando túnel carpiano, por ejemplo, ¿sí? O cómo identifico que tengo agotamiento visual. Bueno, todas estas enfermedades que nos pueden dar como consecuencia de nuestro trabajo. Esa sería como una parte, ¿sí? Y otra parte que es importante que también la incluyamos en el folleto es cómo implementar pausas activas en el trabajo, ¿sí? Como estrategia de prevención. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, primero, pues decir qué son las pausas activas, por qué, cuáles son sus beneficios o para qué nos sirve y qué ejercicios podemos hacer relacionándolo con aquellas lesiones. Entonces, ¿cuál me puede servir? ¿Qué tipos de ejercicios me pueden servir? Entonces, por ejemplo, para el cansancio o el agotamiento, la fatiga visual, qué ejercicios puedo hacer de movimientos, para lo del túnel de carpio, qué movimientos puedo hacer en las muñecas, si de pronto tengo problemas musculares, entonces qué debo hacer, estiramiento, bueno. Todas estas pausas que también nos ayudan y nos permiten de pronto a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Listo? Entonces en el folleto es importante que se incluyan los dos elementos. En qué material lo podemos hacer? Pues ya cada uno busca como qué herramienta le puede servir para hacerlo, lo puede hacer en Word, lo organiza o hay también en línea, así como para la infografía, unas páginas que nos enseñan o nos permiten hacer esos folletos. Importante que le pongamos imágenes, que demos respuesta a lo que nos preguntan acá en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Esas son las dos evidencias entonces que debemos presentar. Jessica, Angélica, Camilo, no sé si de pronto tengan alguna duda, inquietud frente a estas evidencias, ¿nos queda claro? En mi caso está todo claro. Ok, Angélica, muchas gracias. Por mi parte está todo claro, instructora. Ok, Jessica, Angélica, muchas gracias. Camilo, ¿te queda claro todo? ¿Alguna pregunta? No, Camilo se nos ausentó. Bueno, muchachos, eso es todo entonces por hoy. El resumen y la grabación pues se estará compartiendo el día de mañana. Muchas gracias, les deseo muchos éxitos. Pues estamos finalizando ya todo este proceso de etapa lectiva y quedo pendiente de sus evidencias. ¿Listo? Un abracito para todos y feliz noche. Que descansen. Igualmente. Muchas gracias igualmente. Chao.